Como ustedes pueden ver, ahí ya tenemos al menos 4 características o cualidades de las Escrituras. Así que eso ha sido la clase de hoy. Pues no, ahí al menos tenemos 4 cualidades y las vamos a estar desarrollando según este texto que tengo acá. Cada vez vamos reduciendo las hojas. Ahora tengo una, después la próxima vez no va a haber hoja. No, así que no sé si alguien me pudiese ayudar. Ahí viene el hermano Juanito. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden estar viendo en este apunte que es sintetizado, lo redujimos lo más que podemos. Pueden ver que lo primero que dice ahí, que la Biblia es sagrada, o lo sagrado de la Biblia. Es lo mismo que decir que es santa. Entonces, aquí hace alguna referencia a los salmos que hacen una alabanza a las Escrituras, que reconocen muchas cualidades de las Escrituras o los efectos que producen las Escrituras. Y podemos ver los salmos 119. Vamos al Salmo 119 y después vamos a ver algunas porciones del Salmo 119. Vamos al Salmo 19 y después vamos a ver algunos versículos del Salmo 119. Entonces, ¿qué dice este Salmo? Vamos a ir al versículo 7. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, cuando hablamos de que la palabra del Señor es puro, el precepto de Jehová es puro, está dando la característica de que es santa la palabra de Dios. ¿Es santa en qué sentido? En su contenido y también en su esencia. O sea, no hay impureza en ella en cuanto a lo que desarrolla. Y también transmite la santidad de Dios. Podemos entender que el precepto del Señor, cuando hablamos de precepto, entendemos el mandamiento del Señor. Y el mandamiento del Señor nos hace andar conforme a su naturaleza. Entonces, el mandamiento siempre nos va a estar impulsando a andar en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, las Escrituras, en cierta medida, nos están reflejando que en su propia naturaleza, como cualidad suprema, podemos ver que transmite la santidad de Dios y nos transmite la santidad que debemos de practicar. Eso es maravilloso, eso es glorioso, eso es de gran bendición y debemos de pensar en eso, que las escrituras son santas. Y de hecho, si usted mira la portada de su Biblia, no sé, la mía dice Santa Biblia. Entonces, ahí no es porque se le ocurrió a los hermanos que trabajaron en esta producción, sino porque realmente tenía un sentido, y es eso, desarrollar esa cualidad de la Biblia. Entonces podemos ahora ir al Salmo 119. Salmo 119. De hecho, podemos leer del versículo 1 al 8 y vamos a notar el impulso que el salmista que escribió este salmo, algunos sugieren que es Esdras, pero en realidad no se tiene certeza de que fue Esdras. Son una de las teorías que surgen cuando hay un libro que no se tiene claridad en el autor. Pero bueno, vemos el Salmo 19, versículo 1, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Nuevamente, la ley de Dios nos transmite la santidad de Dios y también nos impulsa a andar en santidad. Dice versículo 2, bienaventurados los que guardan sus
testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 9, y ahí es versículo 9, bien conocido, a veces se repite para animar a los jóvenes a obedecer al Señor. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ya tenemos la idea fuerte y clara, al menos citando estos dos salmos y leyendo estos versículos, que la palabra de Dios en su esencia es pura y santa. Es pura en su contenido, es pura también en el mensaje. Y junto con ello también podemos ver otro libro de sabiduría, que es Proverbios 30, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Poderoso estos versículos. O sea, primero declara que la palabra de Dios es limpia. Eso se entiende de muchas formas. A veces limpia en cuanto es fácil de digerir, en cuanto a los mandamientos. A veces los mandamientos te dicen no matarás, y no hay que ser un exégeta graduado de 20 años de estudio de hacer exégesis para entender qué significa no matarás. Entonces el precepto del Señor, la palabra de Dios, cuando dice algo, lo está diciendo directamente y no necesariamente tenemos que descifrar códigos para descubrir su significado, sino que está ahí, es limpia. Pero también, nuevamente, viene la idea de que nos está transmitiendo el carácter de Dios. El carácter de Dios y lo que Dios demanda de nosotros. De hecho, los mandamientos, cuando vemos, son no harás esto, no harás esto otro, y te manda a no tener dioses ajenos delante de ti, no tendrás ídolos, así sucesivamente. Nos está mostrando el carácter de Dios, porque Dios no hace esas cosas. Dios no va a ir en contra de su propia naturaleza. Entonces, la génesis misma de la palabra de Dios tiene esta esencia, su naturaleza limpia y pura. Ahora, por lo mismo, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. O sea, no necesitamos agregar absolutamente nada a las Escrituras para entender qué es lo santo que debemos de hacer. No necesitamos agregar absolutamente nada a las Escrituras para reconocer el carácter de Dios que se ve reflejado ahí. Si lo hacemos, vamos a entrar en errores y cuando nos expongamos a las Escrituras, ¿qué vamos a encontrar? Que lo que pensaba yo que estaba correcto a lo mejor no era tan correcto y estaba un poco desviado o enteramente desviado. Entonces, la palabra de Dios es tan pura que nos asegura que no necesitamos absolutamente nada más para conocer a Dios, nada más para saber cómo debemos de andar en santidad. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Bien, ¿tenemos alguna referencia en el Nuevo Testamento también? El Nuevo Testamento también, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, dice así: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahí está haciendo referencia nuevamente a los santos de la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos no solamente la cualidad de la Biblia, sino
el poder y la suficiencia que tienen las Escrituras para llevarnos a la salvación. Y Romanos 1:2 también hace una referencia a lo que estamos hablando ahora, de que la Biblia es santa. Leamos el versículo 1 también para que sea ligado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamando a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Entonces ahí está la idea de sagrada, de santo, de puro, de limpio que vemos en la Biblia. Bien, ahora vamos a pasar quizás lo último que se mencionó, pero ustedes ven en la hojita que está como número B, como B, la letra B. La autoridad de la Biblia por su inspiración. Y acá vamos a tener que volver a girar las páginas e ir al libro de Timoteo, al segundo libro de Timoteo, o sea, del apóstol Pablo a Timoteo. Nuevamente, aquí estamos, vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras y vamos a ver algunas diferencias que ya había mencionado. Pero lo importante que tenemos que entender que la Biblia, al ser inspirada, es autoridad para nosotros. Al ser el suspiro de Dios exhalada y entregada a nosotros, a la iglesia, podemos entender que es autoridad. ¿Por qué? Porque entendemos el argumento que vemos acá. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si se dan cuenta, acá hablando de las cualidades de la Biblia, que es autoridad, nos muestra las funciones de la Biblia nuevamente, que nos enseña, nos convence. Redarguir es convencer, es lanzar un argumento que busque desmantelar otro argumento y traerlo al convencimiento de lo que es correcto. Entonces, si tiene esta característica las Escrituras de que es inspirada por Dios, necesariamente tiene que ser autoridad. Si no, todo lo demás no tiene sentido. Todo lo demás no tiene sentido. ¿Por qué vamos a echar mano a algo que no es autoridad para ser corregidos? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ser enseñados por un texto que no necesariamente es autoridad? ¿De qué nos beneficiaría? Ahora, ¿por qué es autoridad las Escrituras? Bueno, porque es inspirada por Dios, está mencionando el texto, pero también porque de él viene el conocimiento de lo que es agradable en la vida y la piedad. Así lo presentaba el apóstol Pedro. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, hay que preguntarle al arquitecto de la vida, aquel que diseñó la vida. Y él es nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, por eso entendemos y agradecemos también que la Escritura sea inspirada por Dios. Ahora, según el término de inspiración, es necesario entender que durante la era cristiana hubieron muchas interpretaciones según este texto. Una de ellas era que Dios estaba dictando y que las personas escribían, y que muchas veces se enseñó así. Otras veces también se empezó a decir que prácticamente solamente eran visiones y cosas así por el estilo, que estaban en éxtasis. Pero con el tiempo fueron descubriendo que no necesariamente fue así, porque según las cartas vemos que Pablo muchas veces estaba dictando, que él sí estaba dictando a otros, que tenía como colaboradores y estaba escribiendo su colaborador la carta, y al final él colocaba la firma, decir, esta salutación la escribo de mi propia mano. Entonces, ¿qué es lo que se fue desarrollando? Que el Señor, por su Espíritu Santo, y es la idea que está detrás de esta palabra inspiración, le entregaba tal revelación a los hermanos, a los apóstoles y a algunos servidores como Lucas y Juan Marcos, que no eran apóstoles, sino que discípulos de los apóstoles. ¿Cuál era el sentido? El Señor le entregaba tal sabiduría que cuando
llegase el momento de exhortar a los hermanos, de enviar un mensaje por medio de carta o epístola, eran movidos por el Espíritu Santo. Y lo que terminaron escribiendo era prácticamente la revelación de Dios y era el texto revelado. Ellos se veían empujados porque vivían en la llenura del Espíritu, por la revelación que habían recibido. Si estaban llenos de la revelación de Dios, si estaban llenos del conocimiento de Dios, obviamente iban a ser empujados por el Espíritu a escribir lo que Dios quisiese que se escribiese. Entonces, en ese sentido también vemos autoridad, porque los apóstoles todos los que participaron, tanto en el canon o el Nuevo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento y así en el Antiguo Testamento, no era porque se les ocurrió. No era porque se les ocurrió. Tenemos a Jeremías. Jeremías varias veces dijo, Señor, maldigo el día de mi nacimiento. Señor, ¿por qué me traes este mensaje tan duro hacia mi nación? Quiero hablar bendición, pero cuando abro mi boca, juicio y juicio y juicio y juicio. Entonces algunos hermanos, no solamente como Jonás, que desobedeció a la palabra de Dios y un pez grande se lo tragó, vemos que Jeremías también decía, Señor, este mensaje es muy difícil, pero obedecía. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de Dios y lo impulsaba a eso. Entonces ahí vemos que el nacimiento de las Escrituras en sí es porque Dios transmitió su autoridad por medio de su palabra y así también a nosotros. Ahora, si ustedes se fijan en lo último del párrafo que desarrolla esta idea de la autoridad de la Biblia por su inspiración, dice, las Escrituras afirman su suficiencia espiritual, a tal grado que aseguran ser exclusivas para su enseñanza. Eso es importante porque también se relaciona con la suficiencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la suficiencia? De que no necesitamos, nuevamente, es la idea, no necesitamos nada más que las Escrituras para conocer a Dios. La Biblia es suficiente para salvar, la Biblia es suficiente para santificar, la Biblia es suficiente para darnos a conocer a Dios y la Biblia es suficiente para capacitarnos para hacer la buena obra. Entonces, ahí vemos la suficiencia de las Escrituras. Y por lo mismo, se entiende esta idea de que son primordiales para cuando se lleva a cabo y se quiere llevar a cabo la obra del ministerio. Y se entiende que algunos hermanos entren a tiempo completo a estudiar las Escrituras porque se entiende que detrás de eso, más que una filosofía de formato, está la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Tenemos que pasar tiempo con la Biblia. Si queremos ser más santos, tenemos que hacerlo. Entonces, ahí vemos la autoridad. Vamos a las citas que están acá. Isaías 55:11. Isaías 55:11. A Isaías se le conoce como el quinto evangelista, o el evangelista del Antiguo Testamento, o también el libro de Isaías completo como la mini Biblia, o también como el quinto evangelio. ¿Y por qué digo eso? Porque el versículo que ustedes van a ver está dentro del contexto de lo que nosotros vemos ahí, que los editores de esta Biblia, Reina Valera, escribieron misericordia gratuita para todos. Y eso nos suena a gracia, la gracia de Dios. Bien, no sé si alguien quisiera leer el versículo 11. Ahí vemos la suficiencia de las Escrituras. Ahí vemos la suficiencia de las Escrituras. Lo que Dios dijo y con el propósito por el cual lo dijo, va a tener su fruto, va a tener su resultado. Y eso es lo que está asegurando aquí. ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. Y así también vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3
y 4. No sé si alguien quisiera leer esos versículos. Y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bien, muchas gracias, hermano Juan. Si se dan cuenta, ahí nuevamente tenemos la idea de que las escrituras son suficientes para salvarnos. Las escrituras nos transmiten la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque las aplica el Espíritu Santo y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Señor en su conocimiento nos da el poder para también vivir una vida de piedad. Porque la vida y la piedad, pues la santidad conforme a Jesucristo, se encuentra registrado en las Escrituras. Ahora, den vuelta a la hojita, no sé si en su hoja, en su plana llega hasta el versículo 20. Si llega hasta el versículo 20, no de vuelta a la hojita. Los que no, háganlo nomás. Y lean el versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí me pueden decir, pero hermano Walter, usted dijo que las Escrituras son inspiradas y aquí me está diciendo que los hombres son inspirados. Sí, aparentemente esa es la traducción de la Reina Valera, pero la palabra inspirados aquí en realidad no debería ser inspirados. Debería ser, si vemos un vistazo en el griego, debería ser movido, impulsado o empujado. Esa es la palabra que se debería de traducir, porque la palabra original habla de fero, y lo expliqué en alguna oportunidad. ¿Qué significa fero? Que está siendo empujado o movido por el viento, como un barco que tiene vela es movido en el mar o en el alta mar. Entonces ya la figura cambia. Entonces lo que debería decir el texto ahí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, empujados por el Espíritu Santo. Y esta idea de empujados y movidos es lo mismo que encontramos cuando hablamos de la llenura del Espíritu. Es lo mismo, es la misma idea. Entonces, ahí vemos que la autoridad primera y última no radica en los hombres, radica en las Escrituras, radica en la inspiración, radica en que la palabra de Dios es suficiente. Si queremos corregir a alguien por su pecado, tenemos que ir con las Escrituras. Si queremos corregir a alguien por medio de presentar un argumento y convencerlo, tenemos que ir con las Escrituras. Si queremos enseñar a la iglesia cómo debe de ser como iglesia, según lo que la Biblia enseña, tenemos que enseñar las Escrituras, no nuestras ideas. ¿Por qué? Porque la Biblia es autoridad. La Biblia es autoridad. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, 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 sí. Claro, sí,
Ujú, ujú. Claro, sí, sí, creer en el Evangelio. Y ahí es una muy buena oportunidad de presentar el Evangelio. Es decir, yo no te puedo convencer quizás de estas dudas que tienes hoy, pero lo que sí te puedo presentar es a Jesucristo que murió por tus pecados. Y alguien que quiera negar los hechos históricos está totalmente perdido, porque documentariamente el Señor Jesucristo está avalado a lo largo de la historia. Hay un movimiento de desconstrucción histórico, incluso de muchas cosas, pero eh, es un movimiento de moda finalmente porque nunca llegan a concretar absolutamente nada, porque no pueden reescribir la historia ni borrar la historia. Entonces, al menos en ese sentido tenemos el peso de decir, bueno, quien te predico habitó entre nosotros, el quien te estoy anunciando habitó con nosotros, y de eso nos cuentan las Escrituras. De eso nos cuentan las Escrituras. Y está muy bien lo que el hermano Jorge está comentando, porque siempre tienen ese argumento, pero si lo escribieron hombres. Pero, ¿qué otra persona indicada que use el lenguaje y el dialecto humano pudiese escribir las Escrituras? Si estamos hablando de la raza humana, si el mensaje es para los seres humanos, ¿quiénes deberían recepcionarlo? Los seres humanos. Porque no podemos pensar de que el Señor dotase quizás algún animal, como lo dotó en el Antiguo Testamento para hablarle a un falso profeta, un profeta rebelde, para que escribiera las Escrituras. Porque si, aunque fuese, ya, imaginemos, vayamos en ese viaje. Si el Señor hubiese dotado a algún animal para escribir, ¿cuál sería el argumento en contra de eso? Pero lo escribió un animal. Entonces, siempre hay un asunto, siempre hay un problema para ellos de confiabilidad. Pero el asunto viene a ser básicamente lo que se ha estado mencionando acá. Nosotros podemos presentar el argumento por las Escrituras y el Señor va a convencer. Y entendemos eso. Y que el Señor nos dé la paciencia suficiente para aguantar el proceso. Aguantar el proceso. Bien, eso. No sé si alguien más quiere... Yes, hermano. Sí. Mm, mm, mm. Sí. Sí. Así es. Mm. Sí. Sí. Sí, de hecho, creo que uno de los motivos que estamos teniendo estos tiempos también es presentar esta realidad y fortalecernos también en lo que ya sabemos de las Escrituras, agregando quizás cosas que están ahí que tenemos que prestarles más atención. Me gustaría comentarle que en un curso que hicimos nosotros con Matías en el instituto, eh, perdón, Pastor Matías,
estuvimos teología propia, el estudio del carácter de Dios Padre. ¿Y cuál es la visión del pastor que nos estaba enseñando las Escrituras ese día o ese periodo? Fue básicamente que nosotros conociésemos tan bien la doctrina de Dios que pudiésemos presentarla a quien pudiésemos, incluso con aquellos que se autodenominan ateos y que tienen una fe religiosa en su ateísmo. Y nos hizo hacer entrevistas, y yo no tuve nada mejor idea que conversar con dos personas. Una persona que tiene una teosofía, que mezcla todo lo posible de religiones y hace una bolita, y eso es lo que cree. Y también un científico, un profesor de ciencia. Y con el profesor de ciencia se dio una conversación súper interesante, porque argumentos científicos que avalen, no sé, el Big Bang, por ejemplo, no hay muchos, y la segunda parte del Big Bang, que es la evolución, porque del Big Bang viene la evolución, en teoría científica, dije, pero hay como hechos concretos que lo avalen. Bueno, hay fósiles, sí, pero podemos evidenciarlos, porque el método científico se basa básicamente, bueno, los que conocen mejor eso, me perdonan si cometo una falacia científica, pero el asunto de la observación científica y el método científico, primero busca, averigua, después busca certificar, después finalmente manipular los asuntos y poder reproducirlo. Y eso con la evolución no se puede hacer. Entonces, estamos hablando, quizás te equivocaste en la área de investigación o no sé qué es lo que pasa ahí. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué lo asumes como verdad? ¿Eres un hombre de fe? Sí, finalmente terminaba diciendo que tenía fe, pero ¿sabes qué? Yo también soy un hombre de fe porque creo en el Señor Jesucristo, no lo vi, pero también tengo sus relatos y hay evidencia histórica que lo avalan como hecho real. Y no tengo que ir a millones y millones de años atrás, sino que una civilización completa y el mundo antiguo también fue testigo de eso. Entonces, la Biblia me habla de esto y es una fuente histórica. Entonces, claro, me dijo, entonces nos damos la mano como hombres de fe. Era muy bueno para bromear el muchacho. Pero finalmente, claro, reconoció que estaba confiando más que reconocer hechos concretos. Estaba teniendo fe más que hechos concretos. Nosotros sí, nos demanda fe el Señor, porque hay cosas que vemos en la Escritura, probablemente no la entendamos a cabalidad, pero lo creemos, porque sabemos que es su palabra. Pero también entendemos que no hemos visto al Señor, pero también creemos que resucitó, porque la Escritura nos cuenta y la iglesia se ha movido a raíz de eso. Entonces, ahí sabemos que hay autoridad para nuestra vida, para nuestra fe y nuestra práctica. Así que eso, no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿No? Entonces podemos ir al otro punto, la letra C. En la letra C dice, la Biblia es inerrante e infalible. ¿Qué dice? La palabra de Dios declara que es inerrante, y ahí tenemos muchos versículos. Y también es infalible. En otras palabras, verdadera y por lo tanto digna de confianza. Ya. Tenemos un montón de versículos acá, pero explicar un poco la diferencia entre inerrante e infalible. Inerrante e infalible hace algunos siglos atrás se consideraban como términos hermanos y sinónimos, pero después se empezó a entender e hilar un poco más fino que eran dos cosas que apuntaban en lo mismo pero en diferentes áreas. ¿Cómo? La inerrancia en cuanto al contenido, lo infalible en cuanto a la práctica. O sea, inerrante, tú vas a buscar en las Escrituras y vas a ver que concuerda completamente. Si encontramos que hay detalles, es por causa de la manipulación humana de los textos, pero concuerda completamente. No hay contradicción en ella. Entonces, en ese sentido, podemos ver que si confiamos en eso que concuerda perfectamente, nuestra práctica va a ser agradable a Dios. No nos va a hacer errar. Y ahí viene la palabra infalible. O sea, si vemos el texto es errante totalmente, si lo vamos a poner en práctica, sabemos que no nos va a engañar, no nos va a mentir, y lo que estamos haciendo es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y está libre de error, por lo consecuencia también es santo y agradable a Dios. Esa es como la diferencia que se ha encontrado en el tiempo a lo largo del desarrollo de este concepto. Lo inerrante y lo infalible son sinónimos hermanos, pero que apuntan
a lo que el contenido y el otro en la práctica. Bien, y vamos a ver esto, los argumentos bíblicos de la inerrancia la próxima semana. La próxima semana, porque ya estamos llegando prácticamente al tiempo del break, pero vamos a ver solamente un versículo del Salmo 12. Salmo 12. 12:6. Si alguien lo encontró, lo puede leer. Ya. La palabra del Señor no solamente es santa, es santa, santa, santa. Eso es lo que está queriendo decir la última expresión, que es muy santa, que el Señor ha aprobado y ha demostrado que sus palabras son santas. ¿En qué sentido? Ahora, quizás ya mencionamos eso, pero está hablando de que es totalmente libre de error. Limpia, dice, las palabras son limpias, las palabras del Señor, o sea, son probadas, que no tienen ningún error, ninguna suciedad en su contenido. Ninguna suciedad en su contenido. Y por lo mismo, como plata refinada que se prueba en el horno de tierra, se ha probado, se ha demostrado que es totalmente veraz, totalmente confiable, totalmente fidedigna. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor ha dicho, y de hecho eso es como parte también del sello de Dios, o sea, yo soy Dios y lo que digo lo cumplo, y eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en el Nuevo Testamento con la venida del Mesías, con nuestro Salvador Jesucristo. La palabra del Señor también es libre de errores porque lo que dijo lo cumplió. Entonces, en su contenido vemos que concuerda, pero también tenemos ese aval de que es comprobable lo que el Señor dijo. Es confiable porque si miramos hacia atrás, lo que el Señor ha dicho hasta el momento se ha cumplido. Eso es como lo primero en cuanto a la inerrancia de las Escrituras. Algunos agregan en este sentido, tanto en el Salmos y Proverbios, lo que ya les expliqué, de que es de fácil lectura. Quizás nosotros tenemos la versión con un castellano antiguo, y a veces eso nos complica un poco para comprenderla, pero aún así, si lo entendiésemos, si vamos a las Escrituras, podemos ver que el precepto del Señor es limpio, es sencillo y es de fácil acceso y de fácil comprensión. Si me preguntan, ¿es que las profecías son complicadas? Sí, porque estamos hablando de profecías. Y las profecías siempre han sido complicadas de interpretarlas en el antiguo tiempo como ahora. Pero tenemos parámetros para hacerlo, de acuerdo a las mismas Escrituras, porque las Escrituras son suficientes para interpretar las Escrituras. Y en ese sentido podemos ver la inerrancia de las Escrituras. Si las Escrituras no estuviesen siendo suficientes para darnos una pauta para ver su contenido e interpretarlo, estaríamos perdidos. Cada cual estaría tratando de elucidar cuál es el mejor método de interpretación. Y ahí nos perdemos, porque ahí viene la interpretación privada, como decía Pedro, y citaba aquí también nuestro hermano Jorge. Así que la palabra del Señor es inerrante, y se dan cuenta lo importante que es entender eso en cuanto a contenido y también en cuanto a la práctica, y que la palabra del Señor ha sido probada y ha salido victoriosa, aprobada como totalmente confiable y libre de error. Así que vamos a dejar esto hasta ahí, y no sé si alguien quisiera comentar algo antes de orar. Sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El asunto es que de repente las personas te van a demandar una respuesta. Y al demandarte una respuesta, ahí que el Señor por su Espíritu nos ilumine y nos guíe como para ser hábiles y guiar la conversación y la respuesta hacia Cristo. Ese es el asunto, porque entendemos que sin el Espíritu Santo, bueno, ninguno de nosotros entendería nada de las Escrituras. Pero, claro, el Señor nos ayude, nos capacite. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. No sé si, creo que el hermano Juanito estaba levantando la mano. Bueno, porque sí, sí, el asunto es súper complicado explicarlo, pero voy a tratar de reducirlo a, a referirme a un hombre que se llama Bullman, y él desarrolló la teoría del punto Q, que solamente cuando hablaba Dios o Jesús era la palabra de Dios. Todo lo demás podría ser modificado porque la historia en sí es susceptible o subjetiva. Entonces, de ahí, de esa teoría, muchos se adjudicaron, no me acuerdo bien el año o el siglo, pero no es reciente. Fue en la era moderna, por supuesto, sí, porque tuvo que pasar el periodo reformador, pero Bultmann desarrolló el punto Q en ese sentido. Y por eso algunas Biblias, si ustedes se fijan, vienen con las letras en rojo, no porque tengan esa filosofía, sino para recalcar dónde hablaba Jesús. En el Antiguo Testamento, bueno, no está todas las palabras de Dios, no, o sea, no veo acá que están en rojo las palabras de Dios cuando daba una profecía, pero de ahí viene. Entonces empiezan a desacreditar porque en teoría los hechos históricos son subjetivos. Y el problema es el siguiente, si empezamos a decir eso y a avalar eso, podemos decir cualquier cosa de la historia y reinventarla nosotros. Y ahí viene también, es como la semilla que dio origen al revisionismo y el desconstruccionismo histórico. Y eso no es solamente en contra de la Biblia, es en contra de la historia general. De hecho, hace poco, o no hasta hace un poco, hace como 5 o 6 años, escuché que estaban desacreditando el holocausto judío. Y eso es parte también del desarrollo de estas filosofías que están captadas por el escepticismo y que rasgan hasta llegar prácticamente al nihilismo, que la ausencia de la verdad, la ausencia de todo, y que esto puede ser un sueño, y que entonces Bullman sembró esa semilla y se introdujo en el aspecto cristiano, y muchos hasta el día de hoy creen eso, pero tenemos datos suficientes en cuanto a los relatos históricos, la confiabilidad, porque son distintos. El método científico y el método legal, porque para hablar de testigos y de sucesos tenemos que ver testigos. Pero cuando hablamos del método científico, pruebas y evidencias. Entonces, ¿en qué características se centran las escrituras y el relato de la Biblia? ¿En el científico o en prácticamente el método legal para ver si alguien está diciendo la verdad o no? Método legal, porque tenemos que buscar los testigos, y hubieron muchos testigos. Por eso la Biblia es tan confiable y fidedigna. De hecho, si quieren desacreditar lo que Dios dijo incluso del Antiguo Testamento, tenemos que ver qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahí ya tenemos una respuesta clara. Si hay alguien escéptico de los milagros que dieron la liberación y la independencia de Israel, bueno, tienen que eliminar esa nación.
Y ahí quizás podríamos dar explicación de por qué tanto odio hacia ellos. Así que eso es lo que podría levemente responder. No sé si ayudó en algo. No sé si le respondí en algo. Sí. Ujú. O mal lo intérprete. Claro. Bueno, Josh McDowell también, que el hermano del libro de evidencia que merece un veredicto, también. Bueno, eso mis hermanos, si no, no nos vamos a despegar. Oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu iglesia, damos gracias por tus hijos e hijas, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu en nosotros y ayúdanos a adorarte en todo. Te alabamos, te bendecimos y gracias por los alimentos que podemos quizás servirnos ahora, estas galletitas que están acá atrás y también un tecito o jugo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.